Buenas noches, Roger y Héctor. Vamos a dar inicio, ya son las 9:30. Bueno, se acaba de unir alguien más. Eh, Como se les informó, el día de ahora se va a estar realizando esta videoconferencia. Lleva como tema la oración gramatical, oraciones compuestas, yuxtapuestas y coordinadas. Pues básicamente se planea eh, to- abordar este tema. La verdad es que es un tema bastante amplio, es un tema bastante interesante y es un tema del cual nosotros hemos escuchado bastante, pero se espera pues que con esta videoconferencia se tenga mayor información al respecto. Eh, Siempre se aborda el tema y luego hay un espacio para alguna duda o pregunta si es que ustedes tienen. Y pues en el caso de no haber ninguna duda o pregunta, pues se haría algún ejercicio o algo por el estilo. Eh, en el transcurso de la presentación voy a estar mostrando las diapositivas. Si tienen algún problema al verlas, por favor notificármelo. Si tienen algún problema digamos, el tono de voz o estoy hablando muy rápido, solo háganmelo saber. Aquí nosotros también tenemos un espacio para escribir mensajes, así que pueden utilizar eso o pueden quitar su micrófono de silencio y mencionármelo. Y el último anuncio sería de que si en la medida de lo posible, por favor, tener sus micrófonos en silencio para evitar cualquier ruido o cualquier otra molestia. Si hasta este momento alguno no tiene ningún problema con el audio o con las diapositivas que estoy presentando, pues vamos a dar inicio. Buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. La verdad no sé qué sucedió. No sé si alguien podría decirme o escribirme si me escucha. Héctor, no sé si me puede notificar. Sí, sí, te escucho, que hubo un Ah, ok. problema de conexión. Hasta yo también me salí de la reunión. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, sí, pero veo que ya hay 9 participantes de nuevo. Así que, eh, la verdad no sé qué sucedió. Creo que no fue un error de nadie, sino que simplemente hubo un error. Como les estaba mencionando, esos eran como los básicos o las generalidades de una oración gramatical. En conclusión, sería básicamente aquel fragmento que forma parte de un discurso eh, en el cual, esta, a pesar de que forma parte de un contexto definido, si se le saca de este, va a poder seguir comunicando. Como siguiente punto, que es algo que forma parte más de las generalidades, pero sí es algo que me pareció muy, muy interesante mencionar, es las divisiones de las oraciones. Hay un sinfín y en el momento en el cual yo estaba realizando la investigación para poder formar esta presentación, me di cuenta de que hay un sinfín y un vasto número de divisiones de oraciones. Está esta, que es la división de las oraciones en base a la actitud del hablante. En este caso, la oración se puede dividir de 6 maneras diferentes. En primer lugar, tenemos
las enunciativas. Básicamente una oración enunciativa son aquellas oraciones que simplemente informan de un hecho. A su vez, estas se dividen en dos, en las enunciativas afirmativas y en las enunciativas negativas. Toda aquella oración, quizás un ejemplo para darles de una oración enunciativa afirmativa, es aquellas, valga la redundancia, que afirman un hecho. Es decir, podemos decir como ejemplo, el libro fue publicado en diciembre. Básicamente con esa oración se está afirmando o se está haciendo uso de una oración enunciativa afirmativa porque se está afirmando que dicho libro fue publicado en diciembre. Y la otra parte serían las oraciones enunciativas negativas. Estas, como lo dice el nombre, pues niegan un hecho. Como por ejemplo decir, Lugar, ¿sí? no se ve el material. Como se cerró Mm, la conexión, hay que volver a presentar. ok, perdón. Ahorita. Quiero ver. Solo me avisa cuando le cargue, por favor. Sí, ya se mira, ahora sí. Ok, perfecto. Van a disculpar. Muchas gracias. Perdón por no haberlo presentado antes. Como les estaba diciendo, y voy a empezar, quizás ya con los ejemplos que ustedes pueden estar viendo, tenemos las 6 divisiones de las oraciones, según la actitud del hablante. Estábamos con las enunciativas, les decía de que una oración enunciativa se divide en enunciativa afirmativa y enunciativa negativa. Básicamente podemos usar el ejemplo que está en la presentación. Jorge llegó a las 5 en punto. Ahí básicamente se está haciendo uso de una oración enunciativa afirmativa y cómo se haría una enunciativa negativa. Básicamente es aquella oración que niega un hecho. Jorge no llegó a las 5 en punto. Esa es básicamente la división un poco básica, pero también siento que es importante que la conocieran. Siguiendo tenemos a las exclamativas. Las oraciones exclamativas son oraciones en las que se expresa emoción o en la que se quiere enfatizar el contenido del mensaje. Por ejemplo, en la presentación tenemos el no lo puedo creer. Básicamente cuando se usa este tipo de oraciones escritas, pues se hacen uso de los signos de exclamación. Y básicamente con la actitud del hablante, pues creo que todos podemos hacernos idea de cuando alguien nos dice no lo puedo creer, básicamente tiene un cierto tono en la voz y tiene otro tipo de connotación. No es como una enunciativa, no lo puedo creer, sino que básicamente se hace un mayor énfasis ya sea al principio o al final de la oración. Luego tenemos a las oraciones interrogativas. Básicamente son todas aquellas oraciones que formulan una pregunta. En esta también hay una división. Esas pueden realizarse de forma directa y de forma indirecta. La forma directa podría ser, ¿dónde estarás esta tarde? ¿A dónde vas a estar esta tarde? ¿A dónde vas a ir esta tarde? ¿Qué vas a hacer ahora en la tarde? Es el uso de una oración interrogativa directa. ¿Cuál sería el uso de una oración interrogativa indirecta? Es, me gustaría saber a dónde vas a estar en la tarde. Quiero preguntarte dónde vas a estar en la tarde. Entonces, quizás no sea muy obvia la diferencia, pero sí, básicamente la diferencia que yo encontré según la lectura es que básicamente con la división de estas es que una tiende a ser tiende a hacer más uso de la educación, quizás no es una pregunta directa en sí, sino que lleva un pequeño preámbulo para, digamos, diluir la pregunta. Luego tenemos aquellas oraciones imperativas. Las imperativas son oraciones en las que el emisor emite una orden.
En este ejemplo tenemos, vete de aquí ahora mismo, eh, encender la luz, cerrar la puerta. Son oraciones en las cuales no se está dando pie a una pregunta, como ¿quieres cerrar la puerta o te querés ir ya? Sino que básicamente es una oración donde se está dando la orden. Y en el caso de estas oraciones imperativas, al momento de escribirlas, estas tienen como opcional el uso de los símbolos de exclamación. Luego tenemos todas aquellas oraciones dubitativas. ¿Cuáles son las oraciones dubitativas? Básicamente, quizás para que lo entiendan un poco más fácil, es dubitativa o de posibilidad. Son oraciones en las que el emisor expresa duda sobre el contenido del mensaje que quiere transmitir. Eh, en este caso tenemos, tal vez llegue hasta el final de la cuestión, tal vez vaya ahora a tu casa, tal vez nos podamos ver ahora, o tal vez tengo una buena nota. Es una oración donde no está claro el mensaje que se quiera dar por parte del emisor. Y es importante en este tipo de oraciones saber de que ni el emisor ni el receptor van a tener una claridad total del mensaje que se está transmitiendo. Básicamente, esta Eduardo, es... ¿Sí? una consulta. La dubitativa siempre llevará tal vez. No, no, no. Puede ser y eso les iba a dar. Yo había encontrado una lista de términos con las que puede llevar este tipo de oración. Los ejemplos serían tal vez, acaso, posiblemente, quizás y a lo mejor. Esos no son como los Ok. 5 únicos. No, y gracias por la pregunta. Eh, Esos no son como los únicos 5 o las únicas 5 palabras que se pueden utilizar, pero son, digamos, a grosso modo las más utilizadas. Puede ser, digamos, posiblemente yo llegue ahora a tu casa o a lo mejor nos veamos ahora en la tarde. Eh, ¿Acaso vas a poder venir ahora? Muchas veces, y eso es otro punto que iba a mencionar, muchas veces una oración dubitativa puede ir de la mano con una oración interrogativa. Y básicamente la oración dubitativa es la contraparte de la enunciativa, que fue la que les mencioné al principio. La enunciativa, ustedes básicamente dicen, eh, bueno, el ejemplo que usé, Jorge llegó a las 5 en punto. Una dubitativa puede ser, eh, a lo mejor Jorge llegó alrededor de las 5. Básicamente ya hay una duda al momento de decir o escribir la oración. Y por último tenemos las desiderativas. Estas oraciones también tienen otro nombre que sería oraciones optativas. Este tipo de oraciones son aquellas en las que se expresa un deseo. En el caso aquí tenemos, ojalá mi padre consiga un ejemplo, el empleo, perdón. Ojalá mi padre consiga el empleo. Otro ejemplo tenemos, eh, bueno, también siguiendo con la pregunta que me acaba de realizar el chico, también en la desiderativa yo encontré un listado de palabras que pueden dar inicio a una oración desiderativa. Serían palabras como ojalá, así, quién, y el verbo, y que es algo me parece muy interesante, es que el verbo en la mayoría de las casos, quizás un 90-95% de los casos, el verbo siempre va a ir en subjuntivo. Otro ejemplo tenemos, eh, ojalá no te caiga mala comida, eh, quién pudiera ir ahora mismo de vacaciones. Entonces, ese básicamente sería este tipo de oraciones. Quizás como modo de conclusión, en esta parte, estas 6 tipos de oraciones, recuerden que son aquellas que se dividen en base a la actitud del hablante. Eh, Como siguiente punto, y ya entrando al tema, dejando la generalidad de qué es una oración gramatical, tenemos las oraciones compuestas.
Las oraciones, una oración compuesta es aquella oración que tiene dos proposiciones. Es decir, es una oración con más de un verbo y más de dos predicados. Por ejemplo, las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de una proposición o bien aquellas que están constituidas por la unión de dos oraciones simples mediante un conector. Todos sabemos que es una oración simple. Yo voy a ir a la iglesia, básicamente es un sujeto, un predicado y el complemento. La oración compuesta es básicamente tener dos de cada uno de estos elementos. Como dice aquí en la diapositiva, es aquella que tienen dos proposiciones, más de un verbo, dos predicados, o son aquellas dos oraciones simples unidas por un conector. Asimismo, ¿cómo se forman las oraciones compuestas? Las oraciones compuestas pueden formarse mediante los procedimientos siguientes. La primera sería la unión mediante un nexo o conector de dos oraciones independientes, que es la que le mencionaba. La segunda forma en la cual se puede formar una oración compuesta es la coordinación entre las oraciones. Puede hacerse sin que haya un conector, pero ese sería un tipo de oración yuxtapuesta, que es el tipo de oración que vamos a hablar después de esta diapositiva. Y también tenemos aquellas oraciones compuestas en las cuales se unen dos proposiciones, de modo que queda una incorporada a la otra y la complementa. Esta recibe el nombre de la subordinación. Nosotros vamos a ver, como dice aquí en el tema, vamos a ver las oraciones compuestas, yuxtapuestas y coordinadas. Sin embargo, si en una parte de la presentación, sí voy a mencionar las oraciones subordinadas para que ustedes rápidamente, aunque no es parte del tema, pero para que ustedes puedan complementar la idea en general. En la primera de la división tenemos las oraciones yuxtapuestas. ¿Qué es la yuxtaposición? La yuxtaposición es la unión de dos o más elementos lingüísticos dentro del mismo nivel de análisis sintáctico. La principal característica de las oraciones yuxtapuestas es que éstas se vinculan a través de signos gráficos o de puntuación, como las comas. Por ejemplo, sin necesidad de utilizar una palabra que funcione como nexo. Antes de empezar quizás este tema, una definición de términos básicos, signos gráficos / signos de puntuación, es decir, cuando una oración se puede unir por un coma, por un punto y coma. Nexo es aquel tipo de palabras como y, además, pero, como, que son palabras que me unen una oración simple con otra oración simple. Esa es básicamente la definición de una oración yuxtapuesta, aquella en la que se utilizan signos de puntuación, en vez de usar una palabra como nexo. Si yo se los pudiera dar así más sencillo, siento que no habría ninguna manera. Es eso básicamente una oración yuxtapuesta, aquella que se une no por nexos significa palabras básicamente, sino que por signos de puntuación. Aquí tengo unos ejemplos. Antes de empezar con los ejemplos, me gustaría asimismo aclarar de que las oraciones yuxtapuestas tienen una relación de significado que se representa en la escritura mediante signos de puntuación. Las únicas que se pueden usar son coma, punto y coma y dos puntos. Y aquí lo pueden ver. Aquí tenemos dos oraciones simples. Hace calor, como primero, encenderé el aire acondicionado, el acondicionador de aire. Tenemos la oración, que sería, digamos, una oración compuesta. Hace calor y encenderé el acondicionador de aire. Otro ejemplo, hace calor, por lo cual encenderé el acondicionador de aire. Otro ejemplo, hace calor, por eso encenderé el acondicionador de aire.
En esos casos que yo acabo de mencionar, nosotros no estábamos haciendo uso de una oración yuxtapuesta, porque yo estaba utilizando un nexo para unir estas dos oraciones. ¿Cómo sería una oración yuxtapuesta? Hace calor, coma, encender el acondicionador de aire. Porque siento que si todos leemos esta oración, la segunda oración, creo que todos entenderíamos que se encendió el acondicionador de aire porque hace calor. Esa es otra relación muy, muy importante. En la mayoría de los casos, cuando se está haciendo uso de una oración yuxtapuesta, la primera oración va a ser la causa y la segunda sería la consecuencia. Aquí en este caso, hace calor sería la causa. Como consecuencia, yo encenderé el acondicionador de aire. Asimismo, eh, eh, otro, otro ejemplo sería, el niño lloró, coma, la madre también. Se podría decir, el niño lloró, por lo cual la madre también lloró. O el niño o el niño lloró y la madre también. Básicamente, y como modo de conclusión, no sé si están anotando, pero si lo quieren poner más fácil, básicamente las oraciones yuxtapuestas son aquellas que están unidos por signos de puntuación, ya sea una coma, un punto y coma o un punto. Y seguido, claro. Luego pasamos a la siguiente división, que serían las oraciones coordinadas. A través de la coordinación de oraciones formamos una oración compuesta, en la que se coordinan entre sí dos oraciones. La principal característica de este tipo de oraciones es que es que cada una de las dos proposiciones son sintácticamente independientes, es decir, cada una de ellas tiene significado completo por sí misma. Asimismo, la coordinación es la unión de dos o más oraciones que tienen el mismo valor funcional y esto es sumamente importante, que cada una de las oraciones es sintácticamente independiente, es decir, que si se separaran, cada una puede transmitir ya sea el mismo mensaje o un mensaje diferente, siempre con una idea completa. Por tanto, las oraciones coordinadas no dependen una de la otra, sino que se unen entre sí a un mismo nivel sintáctico. Su significado se integra en el sentido global de toda la oración compuesta, aunque podrían funcionar por separado como oraciones autónomas. Siento que esta parte, aunque no está aquí en la diapositiva, es de suma importante. Y lo volveré a mencionar, y es que en una oración coordinada o por coordinación, el significado de ambas oraciones se integra en el sentido global de toda la oración compuesta, aunque éstas podrían funcionar por separado como oraciones autónomas. Aquí tenemos un ejemplo que sería, tú cocinas y yo friego los platos. Esas son dos proposiciones que forman una oración compuesta por coordinación. Ambas oraciones se unen por la conjunción copulativa, que sería y, pero ambas pueden ser enunciadas por separada. Yo friego los platos y por otra parte tú cocinas. De igual manera, pues se pueden invertir el orden. Yo friego los platos y tú cocinas. Que es eso algo muy importante que yo mencioné en las aquellas por yuxtaposición. Muchas veces en la yuxtaposición siempre va la causa y la consecuencia. En dichos casos sí se puede mencionar la consecuencia y luego la causa, pero en la mayoría, en el 95% de los casos, siempre se menciona la causa y luego la consecuencia. En este caso de las oraciones por coordinación, porque ambas son oraciones sintácticamente capaces de enunciar una idea,
pueden ser una primero y otra segundo, pueden cambiarse el orden y no va a haber ningún cambio porque ambas son ideas completas en sí. Y esas son unidas por alguna conjunción. Eh, Otro ejemplo sería Juan y María vinieron y luego se fueron. La oración coordinada 1 sería Juan y María vinieron. Y la oración coordinada número 2 sería luego se fueron. Sería, eh, asimismo, hay una división en este tipo de oraciones coordinadas. Toda oración coordinada puede ser copulativa, adversativa, disyuntiva, explicativa o disruptivas, que tienen mucha relación con las oraciones que yo les estaba mencionando al principio. Tenemos las coordinadas copulativas y que sería quizás de esta división, porque ya las hablé al principio y son extremadamente parecidos, creo que solo me gustaría enfocarme en dos. El primer caso que me gustaría tocar serían aquellas oraciones coordinadas copulativas. Esos tipos de oraciones son aquellas que expresan adición o gradación. Básicamente es aquella en la que se integra una idea que añade a la idea principal. Los nexos que se utilizan para este tipo de oraciones serían y, ni. Digamos, un ejemplo de este tipo de oraciones sería Rocío come y toma la siesta. Tenemos el chico no ganó ni hizo una buena presentación en el show. Es decir, aquellos en las cuales se tiene una idea principal y con el nexo se busca añadir a la idea que ya se había mencionado. Y me gustaría también hablar acerca de las oraciones coordinadas adversativas. Este tipo de oraciones son aquellas que expresan oposición o exclusión. En nosotros vamos a usar los nexos, pero, más, sin embargo, si no, no obstante, cuando y aunque. Algunos ejemplos de este tipo de oraciones son me gusta tu trabajo, pero necesita algunos cambios. Él es un buen compañero de trabajo, pero no es mi amigo. Tu presentación estuvo muy buena, aunque necesita otra revisión. Básicamente esta es una oración de que digamos, la primera parte, la segunda parte viene a ser como la contraparte de lo que se mencionó en la primera idea y viene a ser básicamente la oposición, es decir, la segunda oración viene a ser opositoria a la primera que se realizó. Asimismo, como les mencioné al principio, nosotros, o bueno, al menos en la presentación no estaban las oraciones por subordinación, pero sí me gustaría al menos tomarme unos 2-3 minutos, a pesar que no está en una diapositiva en sí, porque no sé si algún otro tutor va a tener la oportunidad de hablar al respecto o de indagar al respecto, pero sí me gustaría para que al menos de mi parte tengan como el círculo completo de esas tres oraciones, hablarles un poco acerca de las oraciones formadas por subordinación. Básicamente el nombre lo dice, la subordinación, es decir, que son dos oraciones que es una oración compuesta por dos o más oraciones simples, y en estas sí existe una relación de dependencia. Como yo les mencioné en la oración coordinada, una oración coordinada puede ser, las dos son independientes. En las oraciones por subordinación, no. Es decir, una depende de la otra, y si estas se separan, estas no estarían dando una idea en una idea en general.
podemos, digamos, la primera que se me viene a la mente sería, quiero que Juan gane. ¿Cuáles son las, o sea, es el nexo que se está usando es qué? O podría ser, digamos, yo quiero que Juan gane para poner el sujeto. Eh, yo, yo quiero Juan gane. Si se quita el nexo, me quedan dos oraciones, pero estas oraciones en sí no tienen ningún, ningún sentido, ninguna dependencia, porque es yo quiero, pero ¿qué yo quiero? ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿Quiero comida o quiero cualquier otra cosa? No tiene ningún sentido, necesito un complemento. Y la otra sería Juan Gane. O sea, Juan Gane no me aporta nada, tampoco no es una idea eh, propia en sí. Entonces, unidas por el nexo, yo quiero que Juan gane, ya es una oración que tiene sentido. Eso sería, y básicamente quizás como método de conclusión, todas aquellas oraciones por juxtaposición son aquellas dos oraciones simples unidas por un signo de puntuación. Las oraciones coordinadas son aquellas oraciones que pueden ser independientes entre ellas, pero son unidas por un nexo. Que dije que era un nexo, básicamente es una palabra que le va a dar sentido o que va a hacer de que esta ya sea causal o sea de los tres casos que yo ya mencioné. ¿Y qué es aquella oración por subordinación? Son dos oraciones simples que están unidas por un nexo, pero si se quita este nexo, estas dos oraciones no me dejan ningún sentido por sí solas, sino y tienen que ir juntas para que me den, para que estas puedan tener un sentido. Bueno, esa fue la que vimos y ese sería el fin de la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Quizás para refrescar, pues vimos que era la oración gramatical, la división de las oraciones gramaticales por la actitud del hablante, qué es una oración compuesta, cuáles son las oraciones yuxtapuestas y cuáles son las oraciones coordinadas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor hacerla en este momento. Eh, igual pues quiero ver, tenemos, como lo mencionaba al principio, podemos hacer uso pueden quitar el silencio en su micrófono o pueden hacer uso del área de mensajería que nosotros tenemos aquí, al lado derecho. Eva, Sí, las coordenadas entendí de que siempre se van a diferenciar porque van a tener un nexo correcto, y correcto. las yuxtapuestas van a ser diferenciadas por signos como coma y puede llevar punto y coma también. Sí, se pueden usar tres. Punto, punto y coma, y perdón, punto y seguido, punto y coma y coma. Ah, Esos ok. son los tres que se pueden utilizar. Y Edgar, muchas gracias por su participación. Y básicamente usted ya lo dijo. En ambas hay un nexo, tanto en las yuxtapuestas y en las coordinadas. Simplemente que en las yuxtapuestas el nexo siempre es un signo de puntuación. Siempre, siempre. Y en Ok. el caso de las coordinadas es una palabra que busca ya sea añadir, que busca ser de oposición, que busca ser, digamos, agregar, pero sí es una palabra en sí, no puede ser un signo de puntuación. Ok. Gracias, me queda claro. No, gracias a usted, Edgar. No sé si Edgar o alguien más tiene alguna otra pregunta. Como ya hizo Edgar, pueden quitar el silencio de sus micrófonos o escribir en la parte de la mensajería. No sé si tienen alguna pregunta
en cuanto, si no sé, algún ejemplo de algún tipo de las oraciones o incluso de las subordinadas, que aunque no estaban aquí en el tema, pero pues me tomé la libertad de leer un poco acerca al respecto, así que pueden hacerlo. Eva, ¿Sí? creo que Martel ha hecho una consulta, pero quizás no tiene el micrófono activado. Sí, usted la puede ver la pregunta. Sí, dice Eh, los nexos ujú. son las conjunciones. Consulta si las conjunciones son los nexos que se ocupan en las coordenadas. Eh, Bueno, eso entiendo. eh, quiero ver, no sé si me la puede volver a repetir la pregunta. Sí, Sí. dice los nexos son las conjunciones. Ujú. No existen las conjunciones. Ok, bueno, en base a lo que yo entiendo de la pregunta, perdón si no la entiendo muy bien, pero quizás sí me voy a tomar el tiempo para hablar un poco de los nexos, porque quizás por ahí viene la pregunta. ¿Qué es un nexo? Un nexo básicamente es una palabra o un morfema que sirve para unir oraciones o palabras. Además, a los nexos se les denomina conjunciones. Creo que por ahí va la pregunta de Martel. Un nexo es básicamente similar o lo mismo a una conjunción. Hay dos tipos de nexos. Los nexos se dividen en nexos coordinantes y nexos subordinantes. Los nexos coordinantes son aquellos nexos que tienen la función de unir palabras, ya sean sintagmas u oraciones independientes. Estos se dividen en 5 tipos. Creo que no los voy a mencionar todos porque no es algo como bien del tema, pero básicamente los 5 tipos de nexos son adversativos, que son aquellos como pero, sin embargo, sin embargo, aunque, no obstante. Están los copulativos, que son aquellos de y, en y, que son los que yo ya había mencionado, que son como de añadición. Los distributivos, unas, otras, bien. Los disyuntivos, que es para hacer una diferencia o para hacer un tipo de elección, o, u, o bien. Y los explicativos, que son aquellos como es decir, o sea, que son básicamente, pues, el nombre lo dice, que buscan explicar. Y por otro caso tenemos los nexos subordinantes. Los nexos subordinantes son aquellos nexos que unen una oración que es subordinada a otra oración que la subordina, que es la oración que se denomina principal. Estos se dividen en 9. Estos son los causales, comparativos, concesivos, condicionales, consecutivos, de lugar, de modo, de tiempo y finales. Básicamente la diferencia entre los dos, eh, los coordinantes unen oraciones que son independientes, que tienen una independencia gramática, y que no necesariamente tienen que estar juntos, sino que pueden ser dos ideas separadas y aún así se pueden entender. Y las oraciones y los nexos subordinantes, es decir, que unen una oración principal con una que depende de esta. Edgar y todos los que están en la llamada, si gustan, yo después de esta videoconferencia, yo vi un video acerca de los nexos, yo lo voy a poner en el foro, ahí en la página que todos hemos estado utilizando, que sería pues un video explicativo para que ustedes lo puedan ver y que todo este tema de los nexos, ya que son 5 más 9 serían 14, si no me equivoco, sí, 14, 14 tipos de nexos. Entonces, en este video para que pues les pueda aclarar un poco más el tema de los nexos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta.
por mi parte estamos bien, Eva. Perfecto. ¿Y ahí donde vio la pregunta de Martel ya no le aparece ninguna otra? No, ya no veo más. Ok. Bueno. eh, Bueno, sí, como les digo, pues después me voy a tomar el tiempo para buscar el video que les mencionaba de los nexos y para que pues ustedes puedan, creo que sería más que todo un tema complementario al tema principal que se ha mencionado esta noche, pero pues sería de mucha ayuda para ustedes que puedan ver el video que yo voy a estar publicando. Eh, Quizás solo como conclusión, pues es, eh, se habló acerca de lo que era la oración gramatical, que es aquella oración que posee autonomía e independencia, pero que forma parte de un fragmento. Se hicieron las 6 divisiones de las oraciones por parte del hablante, que son las enunciativas, las exclamativas, interrogativa, imperativa, dubitativa y desiderativa. Las oraciones compuestas, que es aquella oración que tiene dos proposiciones con más de un verbo y puede tener más de dos predicados. Eh, Básicamente y como manera general son la unión de dos oraciones simples mediante un conector. Los tres tipos que básicamente a mí me tocaron dos, que son las oraciones yuxtapuestas, que son aquellas oraciones compuestas unidas por un signo de puntuación, y las oraciones coordinadas, que son aquellas que están unidas por un nexo y que son sintácticamente independientes. Eh, Creo que de mi parte y de este punto de la presentación, ese sería el tema a tocar. Espero que haya sido de ayuda. Espero que hayan, pues, a grosso modo, ¿verdad? Como les mencionaba, haciendo la investigación para esta videoconferencia, yo encontré un gran número de divisiones de oraciones, las oraciones por la actitud del hablante, la división de las oraciones simples, la de las oraciones compuestas, cada oración de estas, las yuxtapuestas, las coordinadas, las subordinadas, tiene su división propia. Así que es un tema bastante amplio. También veré si encuentro un video, ya que siento yo que un video puede ser muchas veces un poco más digerible para ustedes. Y voy a ver si se los pongo ahí en el foro, así que por favor de estar pendientes. Eh, Gracias. no, por nada. Creo que de mi parte y del tema, eso sería todo. Como ustedes ya saben, el día sábado es la prueba, así que tienen básicamente 2 días. Espero que hayan mantenido al día sus lecturas, toda la información que se da en la plataforma, que es de mucha ayuda. Todos los temas que están ahí, siento que es algo que les puede facilitar mucho, así que en estos 2 días deberían de revisar todos los temas que están ahí disponibles. Esto ya sería la última videoconferencia. Yo he sido la persona que ahí les he estado mandando correos, les he estado mandando anuncios por la plataforma. Ha sido un gusto, ha sido un placer para las personas a los 8 participantes que tengo en línea. Ha sido un verdadero placer estar en todo este proceso con ustedes. Les deseo la mejor de las suertes en esta segunda fase que ustedes van a tener el día sábado. Siempre pues estén tranquilos, mantengan la calma y pues repasen los temas que ustedes ya que estuvieron en la primera fase, que ustedes vean que el examen toma más en consideración, cuáles son aquellos temas que el examen le tiende a dar como más prioridad. Así que sería bueno pues que puedan revisar esos temas para que así pues puedan tener un mejor resultado y yo sé que ustedes lo pueden lograr. No sé si Héctor, que es la persona bueno, él está a cargo de mí, no sé si él gustaría agregar algo o esa sería la finalidad de la videoconferencia. Sí, buenas noches. Nada más agradecerles el tiempo que se han tomado para ver el material. Sé que no es fácil ingresar a la universidad, son exámenes difíciles, hay mucho material por qué estudiar,
pero al final todo tiene su recompensa. Así que échenle ganas, que quedan unos cuantos días para el examen y mucha suerte. Ok. Gracias. Bueno, gracias Héctor, gracias a todos los que estuvieron en línea. Ha sido un placer para Héctor y para mí estarles ayudando en esta fase y pues no cabe más que reiterarles muchísima suerte el día sábado. Gracias, gracias. Bueno, que tengan muy buenas Pasen una noches. feliz noche. Gracias igual. Buenas noches. Ok, bueno, adiós.